años llegamos a este país con mi esposa, así que estoy contento y también agradecido con Dios por todas las cosas que Él puede hacer en la vida de cualquier persona. Y sé que he compartido antes con ustedes la cantidad de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en la vida de mi esposa y en mi vida, pero siempre es bueno mantener los pies sobre la tierra y reconocer siempre las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros. Realmente usted y yo no hemos llegado acá por nuestras propias fuerzas. Dios nos ha traído sobre las alas de un águila y aquí estamos hoy juntos compartiendo la palabra de Dios. Bueno, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a visitar un pasaje maravilloso en las Escrituras, pero a medida que leamos este texto, quisiera llamar su atención a un hecho que está aquí en las Escrituras y que probablemente refleja el sentido de lo que vamos a hablar hoy en Lucas. Pero este texto me llama mucho la atención. Esto está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Pablo dice algo muy importante y es base de lo que hablaremos hoy día. Y es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, Él hace todas las cosas nuevas. Esta última frase me llena de esperanza porque aparece lo mismo en el libro de Apocalipsis. El poder de un Dios soberano que es capaz de transformar cualquier vida, que es capaz de transformar cualquier situación, que es capaz de volver a hacer todo absolutamente nuevo. Bueno, y hoy nuestro estudio nos lleva a un pasaje muy intenso en el Evangelio de Lucas, y hay pasajes en las Escrituras que son muy reveladores respecto al trabajo y a la naturaleza que el enemigo hace en nosotros y en nuestro mundo. Ahora, quizás alguien podría estar pensando, bueno, deberíamos estar hablando hoy día al inicio de este año de prosperidad, de planes, que nos va a ir muy bien, de que todo va a ser color de rosa. Bueno, pues no es el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy está en el capítulo número 8 del Evangelio de Lucas. Así que les invito a que vayamos allá y atestiguemos un encuentro muy intenso que el Señor tiene con una persona que tiene unos problemas bastante serios. Con seguridad aprenderemos grandes lecciones de este pasaje hoy día. Y esto está en Lucas en el capítulo 8 y quisiera arrancar la lectura del día de hoy desde el versículo 25 y luego compartir con todos ustedes algunas cosas. Pero primero les pido por favor que oremos, que tengamos un momento para orar y si usted trajo su Biblia, sáquela y ábrela en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 25. Pero vamos a orar primero. Señor, gracias por esta mañana, Dios mío, gracias por traernos hasta este día. Gracias, Dios, porque como dice tu palabra, tus misericordias se renuevan todos los días. Nos llamas la atención, nos amas, nos provees, nos quieres, Dios, porque nos estás buscando lo mejor para nosotros. Permite, Padre, que en esta mañana juntos podamos atender a tu palabra. Permite que nuestra mente se disponga a escuchar, a atender lo que vamos a explorar en tu palabra y que nuestro corazón pueda reaccionar positivamente al llamado que tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias por este día, gracias por los niños, gracias por cada persona que vino hoy. Cada uno de nosotros viene con una situación en particular. Quiera tu misericordia, tu bondad, tu grandeza, Señor, otorgarnos tu palabra para entenderla y hablar a esta situación en particular. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo número 8, versículo 25, y es el contexto de lo que vamos a hablar. Dice, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, y este pasaje es muy particular porque lo que nosotros encontramos ahora es que los discípulos, no sabemos cuántos de ellos, vienen pasando con Jesús por el mar y se han enfrentado a una situación muy particular. La barca está a punto de hundirse porque hay unas olas gigantescas y Jesús está durmiendo y Jesús se levanta y reprende al viento y a las aguas y todo queda en paz. Y esto nos debe llamar la atención al poder que tiene el Hijo de Dios. Ellos preguntan, ¿quién será este? ¿Quién será este que es capaz de
de hacer que las aguas y el viento le obedezcan? Bueno, y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es soberano de la creación. Pero inmediatamente, probablemente ellos no sabían la situación que venían a enfrentar en los siguientes versículos, y justo apenas llegaban a la orilla de esta tierra que es Gadara, al otro lado del río Jordán, que por este tiempo era una tierra donde vivían no judíos, personas que probablemente, es lo más seguro, no atendían para nada la voz del Señor. Y Jesús llega a un lugar donde muy seguramente no era muy bienvenido, era absolutamente desconocido, y tiene un encuentro con alguien. Y aquí empieza nuestra lectura. Y voy a leer para cada uno de ustedes del versículo 26 al versículo número 33. ¿Están conmigo allí? Bien, dice la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace muchísimo tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos demonios. Muchos habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Este encuentro es súper intenso. Yo he visitado bastantes veces este pasaje, y cada vez que lo leo me hace estremecer, porque puedo ver con claridad cómo el enemigo ha venido tratando de desfigurar la imagen que el Señor dejó en cada uno de nosotros, la imagen suya en nosotros. Y si me permiten, vamos a encontrar un par de detalles acá. Si ustedes notan, este hombre no es cualquier hombre. Este hombre es un hombre de la ciudad, y por supuesto no germinó de la tierra. Seguramente tenía una madre o un padre, o probablemente tenía esposa e hijos. Realmente no lo sabemos, no nos dice el texto. Pero era un hombre de la ciudad, era un hombre conocido. Probablemente tenía relaciones con otras personas. Pero pasa algo aquí. Este hombre es descrito como alguien que está completamente fuera de control. Fuera de control y con una vida completamente miserable. No puedo imaginar la soledad y el desprecio que esta persona pudo haber experimentado durante los años que estuvo oprimido por este demonio o por estos demonios. Ahora, sé que hablar de estas cosas nos pueden llevar a pensar en que probablemente es un mito, en que probablemente no nos puede pasar a nosotros. Bueno, pero la verdad es que el texto habla bastantes veces, los evangelios hablan bastantes veces de cómo Satanás y sus demonios trabajan en la vida de las personas. Muchos pasajes hablan de este hecho, pero no nos dice el cómo ingresó este demonio en la vida de este hombre. Lo cierto es que el impacto de la presencia de esta entidad sobre este hombre es completamente visible. Si ustedes notan, no solamente habla de que era una persona que estaba en soledad y angustia, en el relato de Marcos va a hablarnos de que este hombre andaba entre los sepulcros y dando gritos, y también se golpeaba con piedras. Ahora, la idea de los sepulcros es muy diferente a la que nosotros tenemos hoy día.
Nosotros hoy tenemos unos sepulcros y unos cementerios bastante organizados, donde aunque a pesar de que a algunos de nosotros pasar por allí nos pueda dar un poco de miedo, realmente los sepulcros, como ustedes lo han leído probablemente en otras escrituras, no eran como estos que nosotros vemos hoy. Los sepulcros en aquel tiempo eran simplemente cuevas, huecos en la tierra que eran tapados para que las personas simplemente ingresaran allí y dejaran el cuerpo. Este hombre vivía en la oscuridad. Este hombre vivía en la soledad, allá metido entre los sepulcros. Imagínense el terror que debió haber sido para esta comunidad tener a un loco suelto de esta manera. Además, este hombre estaba completamente desnudo. La desnudez en el Mediterráneo en aquel tiempo era un símbolo de vergüenza. Nadie debía andar desnudo porque era algo absolutamente vergonzoso, como lo es para muchos de nosotros hoy día. Este hombre estaba completamente fuera de control. Era tan grande la violencia que este hombre experimentaba que las personas habían intentado salir de este problema, colocándole grillos, colocándole cadenas, pero no había absolutamente nadie que fuera capaz de poner a este hombre, de atraparlo. Y cada vez que lo atrapaban, como lo notan, destrozaba las cadenas, los hacía pedazos. Y esto me hace pensar en algo. Hay personas que realmente están fuera de control, porque hay una entidad que está trabajando sobre ellas. Pero no tenemos que ir muy lejos, porque como les mencioné hace un momento, el trabajo del enemigo siempre ha sido intentar destruir la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y va a intentar hacerlo una y otra vez. Esto está en el libro de Génesis. Es a esto a lo que nosotros llamamos el Imago Dei. Algunas características divinas que el Señor puso en nosotros. Y aún nosotros, aún usted, siendo como sea, teniendo el carácter que tenga, viviendo en el lugar donde usted viva o teniendo el pasado que usted haya tenido, la palabra de Dios dice que usted fue hecho o hecha a imagen de Dios. Usted tiene algo divino. Usted tiene algo de Dios. Es como Dios lo creó a usted. No, pero yo no creo en Dios. No depende si creemos o no creemos en Dios. Dios creó a toda la raza humana a su imagen y semejanza. Seguramente usted tiene algo de Dios. Seguramente usted tiene algunas características que probablemente no las puede ver, porque a veces somos muy negativos con nosotros. Pero hablando de esto, no quiero llevar esto muy lejos para decir que una persona puede estar solamente fuera de control cuando es poseída por un demonio. Realmente lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en los versículos 2 y 3, como lo hemos mencionado antes, es que hay en el aire, en el ambiente, en la humanidad, ahí está el espíritu del enemigo que está invitando y animando incluso a los creyentes a vivir una vida desordenada y desobediente a los principios de Dios. Ahora, el problema aquí es que cualquier persona que no está cerca de Dios está en completa desprotección. Está completamente alejado de Dios y está completamente a merced de este espíritu del aire, esta potestad del aire. Es lo que nos menciona Pablo en el capítulo 2 de Efesios, que anima y anima y anima a las personas a desobedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros, no sé ustedes, pero cuántos de nosotros en un pasado fuimos esclavos de conductas inapropiadas? Avaros, crueles, traidores, difamadores, amantes de los placeres, de la apariencia, presos de las mentiras. Y esta lista proviene de la segunda carta de Timoteo. Esto no es un secreto para nadie. De hecho, mis hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros que somos cristianos y cristianas todavía luchamos con algunas cosas, con algunos deseos y apetitos que no son santos dentro de nosotros? ¿Cuántos de nosotros todavía arrastramos cosas de nuestro pasado? Hemos sido hechos nuevos, pero estamos en ese proceso de santificación que para algunos ha sido doloroso, tortuoso, difícil. Y quizás, probablemente hasta el final de nuestros días, arrastraremos con algunas cosas para que al final, si el Señor lo permite, lleguemos a ser como la imagen del Cristo,
como la imagen del varón perfecto. ¿Cuántos de nosotros no contamos esta misma historia varias veces? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos golpeado con la misma piedra varias veces? ¿Cuántos de nosotros no dijimos en algún momento, no voy a volver a hacer esto? No voy a volver a tener esta actitud. No voy a volver a decir esta palabra. No voy a volver a ver esto, ni a tratar con esta persona. Pero sin saber cómo, nuestro corazón nos impulsa a eso otra vez. Y otra vez caemos. Y para algunos hay lágrimas en los ojos, culpa en el corazón, dificultad para salir adelante. ¿Les ha pasado? Aún nosotros vemos las cicatrices de ciertos comportamientos. Pero este hombre, o lo que queda de este hombre, quiero llamar su atención a esto. Cuando el Señor Jesús llega a la orilla del lago, a la orilla, a la playa, cuando Él llega allí, aparece este hombre endemoniado, desnudo. Dice la palabra que llevaba mucho tiempo en este estado, probablemente estaba completamente sucio, barbado, con su cabello muy largo, desordenado, probablemente parecía más un animal que una persona. Y esta persona viene y se arroja a los pies de Cristo. Pero noten esto, esta persona no está a los pies de Cristo en señal de adoración. Esta persona está como un perro rabioso sometido a la fuerza. Él sabe quién es Dios y sabe quién es Él. Sabe quién es Cristo y sabe que Él es un grupo de demonios que están en una persona. Y le dice a Jesús, esto no lo notamos en el español, en el inglés, pero se nota claramente en griego. Esta persona se dirige a Jesús y le dice, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Con esa actitud. ¿Yo qué tengo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, esto no es una actitud de adoración. Este no es alguien que ha llegado a rendirse a los pies de Cristo. Esta es una entidad que está aprisionada en un cuerpo y tiene control de ese cuerpo. Y aquí, amigos, quiero hacer 3 precisiones que nos deben llamar la atención y deben ayudarnos a iluminar nuestro propio caminar con Dios y el caminar con Dios de muchas personas. Número 1, debemos ser honestos y reconocer que mencionar el nombre de Jesús no te hace su seguidor. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios no te hace cristiano. Postrarte ante Dios y decir que Jesús es el Hijo de Dios no te salva. Aquí tenemos un claro ejemplo. Y más adelante en otros textos del Nuevo Testamento nos va a hablar que hasta los demonios creen y tiemblan, como este caso. Miren, hay una idea muy romántica en la iglesia evangélica. Y esa idea romántica es que simplemente con venir de vez en cuando a una iglesia y escuchar un poco la palabra de Dios y cantar unas alabanzas y elevar el nombre de Dios en alto, eso nos hace cristianos. Bueno, eso es simplemente un reconocimiento intelectual de que existe Dios y que Jesucristo es su Hijo. Pero de ahí a tener una fe salvífica que nos lleva a nosotros a rendir cada área de nuestra vida al señorío de Cristo, de un punto al otro hay un gran abismo. Y aquí vemos esto. Y me temo, hermanos, y no quiero juzgar a nadie aquí, cada uno debe tomar lo suyo. Me temo y me asusta pensar en esto, que el comportamiento, la actitud y el compromiso de muchos de los hombres y mujeres que hoy se reúnen en iglesias y se hacen llamar cristianos está mucho más cerca de la actitud arrogante y desafiante de este demonio que de un verdadero cristiano. Pero ante Jesús, dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará. Ante Jesús, dice la palabra de Dios, todo arrogante y orgulloso va a ser aplastado. Y aquí, amigos, tenemos que mirar otra idea. A veces yo he escuchado muchas veces esto, donde las personas invitan casi rogando a los no cristianos a que se acerquen a Dios. Y he escuchado muchas veces que las personas dicen, bueno, Dios es un caballero y va a
a presentarse como de una forma sugestiva para que la gente lo acepte. Porque Dios no se impone. Bueno, déjenme decirles algo. Que todas las personas vayan a doblar sus rodillas delante de Dios va a ser por las buenas o por las malas. Que el Señor es soberano sobre la tierra, eso es una realidad, lo creas o no lo creas. Lo que dice el texto bíblico es que Dios no necesita permiso para intervenir en la vida de absolutamente nadie. Él interviene en la vida de las personas, incluso cuando no lo están esperando. Jesús es capaz de entrar y atropellar a cualquier persona porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo sobre la tierra. Y noten esto, a veces nosotros, y si hay alguno de ustedes que no sea cristiano hoy, que nos esté visitando, pues bienvenido, pero vaya midiendo sus costos. Y si usted es cristiano y tiene esta idea de que debemos ser tolerantes con los demás, quiero que recuerden estos pasajes en el Evangelio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el inicio del mensaje de la predicación de Jesús el Cristo. Arrepentirse y volverse a Dios. Arrepentirse y volverse a Dios. Lo predicó Juan el Bautista y se lo dijo a fariseos religiosos. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Lo dijo Pedro en Hechos 2, 36 al 38. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Si alguien está buscando prosperidad o que se le llenen los bolsillos de dinero, este no es el lugar para usted. Porque en nuestra comunidad, en esta comunidad, lo que queremos es buscar al Cristo. Y el Cristo hoy nos dice que tiene el poder suficiente para transformar a cualquier persona. Pero también tiene la autoridad de exigir de cada uno de nosotros arrepentimiento y el regreso al Señor de todo corazón. Ahora, esto es muy interesante porque aquí viene, todavía yo me lo estoy preguntando. Jesús nuestro Señor ve venir a este personaje que está ahí rendido, quizás echando chispas, sin maldecir porque sabe quién es Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Acaso Jesús no sabía cómo se llamaba este personaje? Por supuesto que no. Por supuesto que sí, Él sabía todo, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él lo sabe todo. Pero le preguntó a este personaje quién es Él. Y la respuesta es algo que nos puede sacudir a nosotros. Él dijo, me llamo Legión. Ahora, Legión puede ser un nombre, hay varias discusiones sobre esto, pero la verdad es que la legión para los romanos era un cuerpo, una entidad militar de entre 4,000 y 6,000 soldados. Lo que me hace pensar que una persona puede estar poseída por no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino miles de demonios que toman a las personas y las destruyen por completo. Ese es el estado en el que esta persona llega a Jesús. Ese es el estado que esta persona tiene ante Cristo. Ahora yo me pongo a pensar por un momento y quiero dejar en ustedes esta imagen. ¿Cómo estaría la familia de este hombre? ¿Cómo estarían sus hijos si los tenía? ¿Su esposa si los tenía? ¿Cómo estaría la madre o el padre de este hombre? Pensando en su hijo, que habría sido atrapado por algo, por alguien y estaba como loco corriendo por las tumbas, haciéndole daño a las personas. Este hombre era el terror de este pueblo. Cuánta vergüenza, cuánta tristeza, amigos, hermanos. Cuánta tristeza puede traer a nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad los pecados que nosotros cometemos. Cuánta angustia, cuánta tristeza, cuánto desazón, cuánto desánimo puede traer nuestro pecado a la vida de otras personas. Ustedes y yo tenemos que ser conscientes que cualquier decisión que tomemos, buena o mala, tiene una consecuencia, tiene un impacto. Así que debemos ser conscientes y responsables. Y aquí hay un diálogo y el demonio o los demonios le piden tres cosas a Jesús. Tres cosas a Jesús. Ellos saben quién es el Señor y le piden tres cosas. Aquí están. Número 1, no nos atormentes.
no nos atormentes. Estuve buscando en el griego la palabra y efectivamente es tortura. Esa es la palabra que aparece en el griego también. El enemigo, toda esta cantidad de demonios, le dicen al único hijo de nuestro Dios: no nos atormentes o no nos hagas sufrir. Y luego le dice: no nos lances al abismo. ¿Qué es el abismo o las profundidades? Pedro se refiere a este lugar como el Tártaro, o el lugar donde los ángeles que desobedecieron a Dios están cautivos hasta que llegue el día en que ellos serán juzgados. Ellos prefieren una tercera opción que el Señor les concede. Por favor, Señor Dios, Señor Jesús, déjanos ir hacia estos cerdos que son animales. Déjanos entrar allí. Y Jesús concede esto. Y estos demonios entran en estos animales y se lanzan por el despeñadero y fallecen ahogados todos estos animales. Y me hace pensar que esto es un sinónimo de la destrucción. Y me asusta, hermanos y amigos, porque si los demonios mismos prefieren ser destruidos a ser juzgados por Dios, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Terrible cosa es creer que Dios va a cambiar las reglas de juego y en el día del juicio no va a haber juicio, sino va a haber una bienvenida cálida para todo el mundo, sin importar si usted quiso o no quiso vivir con Él. Hermanos, esto nos debe llamar a dos cosas, nos debe hacer reflexionar en dos cosas. Número uno, esperanza, y número dos, reverencia. Y digo esperanza porque todo mal en nosotros, hábitos, conductas, debilidades, pecados, cadenas, costumbres, todo puede ser liberado y renovado en Cristo Jesús. Eso a mí me llena de esperanza. Cualquiera de nosotros en Cristo puede ser transformado por Cristo. Dice su palabra que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos viene a vivir en la vida del cristiano. ¿Qué puede oponerse al Espíritu que creó el cielo y la tierra? Es lo que dice Génesis capítulo 1. El Espíritu caminaba sobre las aguas. El Señor a través de Cristo hizo todo. Imagínense lo que significa vivir en Cristo. Que todas las criaturas pueden ser hechas nuevas. Pero también nos debe llenar de advertencia. Nos debe llevar a pensar en que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con tomar a la ligera quién es Jesús. Debemos tener mucho cuidado con creer que podemos burlarnos de Dios o que podemos darle tiempo al Señor. No hay hay algunas cosas, hermanos y amigos, que hacemos por ignorancia, realmente. Una de ellas, pensar que Dios va a tener paciencia hasta el último día y luego nos va a conciliar como un padre alcahueta. La verdad es que estamos ante un Dios terrible, un Dios que merece respeto y merece reverencia. Nosotros, amigos, no tenemos opciones delante del Señor. Él nos ama y extiende su misericordia, pero también dice que el día del juicio va a ser de juicio y de condenación. Si Él no perdonó a los ángeles, dice Pedro, mucho menos se va a perdonar a aquellos que han tomado la sangre de su Hijo, que se han burlado de Él y que ahora creen que todo va a ser color de rosa. Ya lo he dicho en otras oportunidades, Dios sería completamente injusto si insiste en llevar a todas las personas al cielo, incluyendo aquellas que jamás han querido estar con Él. Así que usted y yo tenemos que tomar esto muy serio y pensar, Dios mío, ¿cómo es mi actitud contigo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo contigo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer este año contigo? Cuidado, cristianos. Cuidado con darse permisos y licencias para irse por el camino torcido y pensar que todo va a estar bien, que Dios es amor y que todos nos perdona. No, un hombre, una mujer que ama a Dios se va a esforzar por vivir en la santidad, porque Dios es santo. Y ante Él, como yo no me estoy inventando nada, ante Él, cuando una entidad impura se acerca a Él, se rinde. Nosotros tenemos que reconocer nuestras maldades y pecados y volvernos a Dios.
Ahora miren este pasaje, miren cómo concluye esta historia, que es maravillosa en el versículo número 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Saben qué? A mí me llena de esperanza este trozo de la Escritura. Me anima mucho pensar que este hombre que estaba destruido, que estaba desnudo, violento, que estaba atormentado, que había estado preso por tantos años, de repente la intervención de Cristo lo lleva a ser un hombre completamente diferente. El Señor limpia a este hombre y lo pone a sus pies y lo viste. Ahora, yo no sé quién donó la ropa, no lo dice la palabra, pero alguien se quitó una pieza de ropa y se la puso y otro le puso otra, y ahora el hombre está sentado a los pies de Cristo. No estaba persiguiendo sus propios propósitos, ni tampoco salió a empezar empresas, ni tampoco salió a ser pescador. Se postró a los pies de Cristo porque Cristo lo había resucitado, lo había vuelto a la vida, lo había reconstruido. ¿No deberían estar cada uno de aquellos que han sido transformados, liberados, sanados, vestidos a los pies de Cristo? Y al tomar, lo curioso aquí, mis hermanos, es que este hombre está allí sentado, y yo me imagino como cuando hay un gran chisme en la ciudad, esto se corre como pólvora por todas partes y empiezan a venir personas y a preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Jesús ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese tal Jesús? Para agarrar al terror de nuestra comunidad y transformarlo. Pero aquí hay tres cosas, hermanos y amigos, tres lecciones que nosotros tenemos que reconocer. La primera de ellas: oír acerca de Cristo es muy diferente a conocerlo y experimentarlo. Estas personas oyen lo que Dios ha hecho, pero no les es suficiente. Estas personas solamente escuchan y dicen: gracias, vete de aquí, Jesús. Pero este hombre que experimentó el poder de Cristo no se quería separar de Cristo, quería estar junto a Él. ¿Será posible, hermanos? Y aquí esto es una pregunta para que todos reflexionemos. ¿Será posible que algunos de nosotros no hayamos conocido a Cristo? ¿Será posible que nosotros probablemente oremos de vez en cuando y escuchemos con agrado su palabra, pero todavía no hayamos sido transformados por Él? ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto que a veces nosotros experimentamos tiempo de desánimo, pero hay veces realmente que la vida cristiana se nos hace una carga insoportable. Lo que me hace pensar que es posible que muchos no quieran estar con Cristo y solamente quieran recibir sus favores. Entonces me llama la atención esto y me lleva a pensar: ¿será posible que algunos de nosotros podamos encontrar en una falta de relación con Dios la razón por la cual no queremos entregarlo todo a Él? Número 2, aún viendo milagros, muchos no creerán. Si Dios hace esto en mi vida, pues ahí sí voy a creer. Bueno, estas personas vieron un milagro increíble. El terror de muchos años ahora estaba transformado. Pero aún viendo este milagro, las personas no dijeron nada. Simplemente: vete, Jesús. Y es cierto, si nos ponemos a
al leer el texto dice que hay miedo acá. Bueno, es cierto que había miedo, es cierto que había sorpresa y probablemente algunos estaban deseando que Jesús se fuera porque habían perdido 2,000 cerdos, dice otro pasaje. Pero había una vida que había sido transformada. Debería haber al menos un poquito de gratitud. Si usted está aquí y está casado o casada o tiene a alguien en su familia que es cristiano, aprecie su lucha, aprecie su esfuerzo, porque no es fácil luchar contra la propia carne y vivir de una manera diferente. Es difícil. Valdría la pena apreciar lo que el Señor ha hecho, aunque sea poco para algunos, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y número 3, en Cristo todos podemos ser personas nuevas. Y esto es maravilloso porque este hombre está libre y Dios le da algo precioso a este hombre. Le da una misión. En lugar de traérselo en la barca y llevárselo al otro lado, Jesús le dice algo maravilloso. Amigo, ve ahora y cuéntale a otras personas lo que Dios ha hecho por ti. Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Alguien tiene algún testimonio de lo que Dios ha hecho por ustedes? Hermanos, eso es lo único que tenemos que compartir con otras personas. No, es que yo no sé mucho del Evangelio, yo no he leído mucho la Biblia. ¿Saben qué le dice a Jesús a este hombre? No le dice que vaya al seminario, ni tampoco le dice que le comparta teología o todo el Nuevo Testamento. Le dice, ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Eso es suficiente. Hermanos, todos nosotros, hermanos y hermanas, si ustedes han experimentado el poder de Dios, aún en la cosa más pequeña, eso puede ser la base para una grata conversación de transformación en la vida de una persona. Solamente eso, ir y contar lo que Él ha hecho. ¿Y saben qué hace este hombre? Este hombre no pierde el tiempo. Este hombre no se pone a pensar, Dios mío, todo el tiempo que perdí, todos los años que pasé pecando, todas las cosas que hice en el pasado, abandoné a mi familia, hice lo otro por esta o por la otra razón. Él no tiene tiempo para esto. Él lo que hace es tomar este nuevo llamado que su maestro le da y salir a vivir una vida completamente diferente. Eso es el cristianismo, hermanos, transformación. Por eso me llena de esperanza el corazón pensar que Jesús nuestro Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Quiero concluir, amigos, con este cuadro que hice para ustedes. Porque aunque es cierto que lo que leemos en Lucas es bastante vívido, en Lucas capítulo 8, donde nosotros vemos a un hombre que está desnudo y herido por sus golpes, también vemos que la intervención de Jesús lo lleva a estar vestido y sano. Pero este es solamente un ejemplo, esto es solamente un evento. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran cosas impresionantes. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que cualquier persona que no conoce a Dios está en las tinieblas. Dios no le tiene compasión, no es parte del pueblo de Dios, pero en Cristo esa persona ahora vive en la luz, es llevado de un lado hacia el otro. Solo Jesús puede ponernos en paz con Dios. Solo Jesús puede llevarnos de la desnudez a estar vestido, como lo hablamos la semana pasada. Pero hay más. Imagínense esto. Dice la palabra de Dios que nosotros somos criaturas, somos creación de Dios. Es lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12. Pero en Cristo, lo que Él hace en Cristo nos lleva a ser hijos o hijas. Nosotros en Efesios 2:3 dice que estamos bajo la ira de Dios, pero en Cristo ahora nosotros somos objeto de su amor. Somos hijos, somos amados, somos apreciados, somos coherederos. Y finalmente, hermanos y amigos, Romanos capítulo 5 dice que aquel que está lejos de Dios es enemigo de Dios, lo cual nos puede sacudir un poco el corazón. No, yo voy a la iglesia católica. No, yo recibí a Cristo cuando yo era un niño de 3, 4, 5, 7 años. Mis papás eran cristianos. Amigos, lamento decirles que esto no se trata de cumplir ciertos requerimientos
o de pertenecer a esta o a otra comunidad. Esto se trata de una relación personal y confiada en Cristo Jesús nuestro Señor. De eso se trata todo. ¿Y quién va a saber quién de ustedes es salvo o está perdido? Hermanos, la iglesia no puede decidir eso. Eso lo decide el juez justo. Él es el que reparte la salvación, es el que otorga la salvación. Nosotros no podemos añadir nada a eso, más que compartirles que si tú eres un enemigo de Dios, en Cristo tú ahora eres una persona reconciliada con Él. Jesús, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, es la respuesta a muchas de las cosas que estamos pasando en nuestro mundo. Pero esto va inevitablemente en caída, en picada. Vamos hacia lo malo. Si usted quiere verse rescatado, vuelva hacia Dios. Cambie su vida. Y si Dios fue capaz, nuestro Señor Jesús fue capaz de reconstruir, de transformar la vida de un hombre que estaba hecho pedazos, su vida para Él es algo muy sencillo de transformar. ¿Hay algún endemoniado acá? Porque si lo hay, tenemos que orar por él. Porque quizás nuestro Señor y Dios quiera traerlo a sus pies y transformarlos. Les estoy hablando en serio. Porque hay muchas personas cuyo comportamiento se acerca más al de este hombre que al de una persona transformada. Pero Dios puede limpiar. Dios puede transformar, Dios puede renovar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, por supuesto nuestros matrimonios, nuestro carácter, nuestros hijos. Jesús es capaz de hacer todo porque Él hace todas las cosas nuevas. Él es el Cristo. Y eso fue lo que experimentó este hombre, una historia de transformación bellísima. Ahora, si usted necesita ser transformado, vuelva hacia Dios. Vaya a su casa, allá en la soledad de su habitación, y póngase de rodillas. Y lo que usted haga en secreto, en la presencia de su Padre Celestial, Él se lo va a premiar en público. Vuélvase de rodillas a Él. Ayune y no le diga a nadie. Clámele a Dios por su corazón, por un corazón nuevo, de carne y no de piedra. Pídale a Dios que le ayude a discernir qué es lo que debe hacer con su vida. Y Jesús, que nos dice que el que golpea la puerta se le abrirá, Él nos va a responder. Incline su rostro conmigo y démosle gracias a nuestro buen Dios. Si usted necesita saber más del Evangelio, este es el lugar para explorarlo. Santo Dios, nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor, y alabamos tu nombre.